Voy a compartir la pantalla. Me avisan. Mientras en lo que comparto la pantalla, me gustaría si me pudieran apoyar poniendo en el grupo, en el chat, si alguien ya cursó la materia de bioética o no la ha cursado. Yo ya. Persona, pónganme sí o pónganme no. Ahí. Ay, esperen. Ok, voy a ver los mensajes. Y me ponen que no, que no. Fati, Rebollo, Pamela y Natalia me ponen que no. ¿Alguien más? Somos, creo que... ¿Cuántos somos, Carmina? 15, ¿verdad? Muy bien. Sí, ¿quién? ¿Alguien más? ¿Las demás personas ya lo cursaron o no han cursado bioética? Verónica, aún no. Esperamos un poquito más. No. Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy lo que yo quiero hablar es un poco sobre ética, bioética y derechos humanos. El panorama general, como para entender un poco lo que vamos a ver sobre la bioética, es desprendernos desde una cuestión desde la filosofía, es decir, entender que de la filosofía se desprende esta disciplina, esta ciencia que es la ética, y finalmente aparece esta que es la bioética. Es decir, la bioética es una rama de la ética y la ética es una rama de la filosofía. La bioética, vamos a ver un poco más adelante, que nace como una necesidad de la actualidad y no viene a sustituir a la ética. Pero para eso y para enfocarnos un poco más, quiero que en esta charla pensemos que quizá todo lo que ya sabemos es falso. Empecemos a crear quizá como una cuestión dialógica, muy platónica, de hay que entender y hay que discutir como una forma del conocimiento. Me gustaría que me comentaran, que me escribieran. ¿Ustedes opinan que somos seres buenos, es decir, la humanidad es buena y el ambiente la corrompe? ¿O al revés, somos seres malos y el ambiente nos contiene o nos hace buenos? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Les voy a pedir que por cuestiones de tiempo, o sea, como que lo hagan rapidito, me escriban cuál creen. Y si alguien también quiere como dar su participación, pues puede conectar su micrófono. ¿Qué creen? ¿Que somos buenos y que el ambiente nos hace malos o que somos malos y que el ambiente nos obliga a ser buenos? ¿O no lo habían pensado? ¿Habría alguien puso algo? ¿Nadie? Si no, veamos qué dice Monse Miranda. Monse, ¿tú qué opinas? ¿Que somos buenos o que somos malos? ¿O malas y malos? Ah, mira, justamente tú escribiste. Buenos. Natalia, yo creo que somos buenos y que el ambiente nos puede hacer malos. Supongo que es lo que te faltó poner ahí. Pues yo creo y yo pienso que realmente somos malos y malas y que el ambiente nos contiene, que la sociedad nos educa a ser personas buenas. Es decir, si fuéramos buenos y el ambiente nos hiciera malos, pues habría pues muchísima gente pues buena, ¿no? Pero pues solamente serían como situaciones como muy raras. Si somos malos y el ambiente nos contiene, significa que entonces necesitamos algo que nos contenga. Y quizá eso es la ética. Es decir, quizá nuestra propia naturaleza, nuestro ser ontológico, nuestra razón de ser, es maligna, es mala. Y por lo tanto necesitamos, como seres racionales, crear algunos instrumentos pues para que eso no suceda, para que no nos vayamos hacia el mal. ¿Y eso qué es? Pues principalmente la ética. Es decir, la ética es una forma de subsanar ese mal, esa malignidad o esos impulsos malignos que tenemos internos. Entonces, sí, mucha gente, y si ustedes lo buscan, van a decir, y hay un gran dilema entre filósofos, que muchos dicen, somos buenos, pero la mente nos corrompe. Pero pensar la ética es pensar que entonces quizá realmente somos malos y por eso necesitamos algo que subsane lo que nuestros propios instintos no pueden hacer. Es decir, nuestros instintos nos pueden llevar hacia el lado malo en vez de hacia el lado bueno. Si no, la ética no existiría. ¿Ustedes creen que es lo mismo la ética que la moral? Esta es la charla básica que es muy importante entender esas diferenciaciones para poder entrar en bioética. ¿Alguien cree que es lo mismo ética y moral?
Nadie. Alexis Marín. Es lo mismo ética y moral. ¿Tú qué opinas? No, creo que no, pero es que no tengo como tal la definición ahorita, pero no creo que no es lo mismo. O sea, más bien moral es como lo que nuestras ideas internas, como nuestras preconcepciones internas, y la ética es como lo que la sociedad nos indica, ¿no? Bueno, eso entiendo. Ok, muchas gracias, Alexis. Esas dos concepciones son muy importantes. Es decir, por un lado tenemos algo que es social, es decir, socialmente lo aprendemos que es bueno y que es malo. Y por otro lado hay algo que es correcto e incorrecto y que es una cuestión más filosófica, pensada, reflexionada e interna, ¿no? Ahora hay que pensar cuál es cuál. Realmente la moral es aquella situación social, es decir, la moral es aquella cosa que es aprendida por la sociedad. La moral nos dice que los hombres cuando nacen hay que ponerles una mantita azul y a las mujeres una rosa, o que el traje de hombre solamente lo puede utilizar el sexo asignado a nacer como hombre y no un sexo asignado a nacer como mujer o alguien que se identifique como mujer, ¿no? Entonces, la moral son normas establecidas socialmente, son inconscientes, es decir, nadie piensa, por ejemplo, y eso sucede mucho, que, por ejemplo, una mujer, que un hombre no pueda cruzar las piernas al sentarse, por ejemplo. Solamente los hombres saben que no tienen que hacerlo porque se verían afeminados y eso los haría, pues, disminuir su hombría, por decirlo así. Entonces son cosas morales. Realmente no es que alguien se lo haya dicho y si se lo dijo fue desde un contexto social, es decir, no se lo dijeron en un aspecto de reflexión. No le dijeron como reflexiona que si tú cruzas la pierna vas a ser más femenino. Porque si lo pensara, diría, bueno, ¿y qué hace que una cosa tan sencilla como cruzar la pierna me pueda hacer parecer femenino? ¿De dónde viene esta concepción? Porque en el momento en el que empieza a reflexionar, empezaría a entrar a la ética, es decir, empezaría a hacer una reflexión interna y eso ya no es moral. La moral es una cuestión no pensada, es impositiva porque es algo que socialmente se tiene que hacer. Yo les preguntaría, y siempre voy a estar lanzando preguntas al aire, que espero que vayan contestando en el chat para nutrir esta plática, ¿qué es entonces el ceder el asiento a una persona? Imagínense que no hubiera ningún letrerito. ¿Qué es ceder el asiento? ¿Es una cuestión moral o es una cuestión ética? Piensen en si yo le cedo el asiento, por ejemplo, a una persona de la tercera edad, ¿qué es lo que pasa? ¿Es una cuestión moral o fue reflexiva, fue pensada? Y si fue pensada y reflexiva, entonces entra en la moral o entra en la ética. Ahora, si no le cedo el asiento a esa persona y toda la gente me voltea a ver alrededor, entonces es una ética o es algo ético o es algo moral, ¿no? Entonces, seguimos con la cuestión de la moral. La moral es generacional. ¿Por qué? Pues porque nadie nos dijo por qué el azul es para hombres y por qué el rosa para mujeres. Y tampoco nadie se lo dijo a nuestros padres y nadie se lo dijo a nuestros abuelos, pero es algo que es sin saber, es algo aprendido. Es impositivo porque si no se hace, entonces vamos a tener alguna consecuencia. Es dogmático porque no se permite algún cambio. Y es contextual. Y lo pongo en rojo porque quiero que entendamos que esta cuestión de la moralidad es algo contextual. Hoy es mejor visto, por ejemplo, la homosexualidad, a diferencia de hace 2 siglos. Pero no es tan bien vista como en la época de los imperios griegos y romanos, ¿no? O sea, era todavía muchísimo más vista que en la actualidad, o sea, mejor vista. Es decir, era hasta loable, era deseable. Entonces, aquí están los ejemplos que les acabo de decir de la moral. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre lo que es moral? Si no pone nada, espero que no. Aquí les pongo otros ejemplos de moral, o sea, justo estas vasijas nos representan la época grecorromana en la cual una persona tenía un efebo, que es un joven, y ustedes no sé si sepan, pero la forma de transmitir el conocimiento por la época grecorromana, por ejemplo, veamos a Sócrates con Aristóteles y así, eh, no, Sócrates con Platón, perdón, y Platón con Aristóteles, pensemos lo que fue mediante la penetración, era una forma de pensamiento, ¿no? Del conocimiento se transmite de esa forma, es decir, un acto, no una orientación, un acto homosexual, ¿no? Algo que se da entre el mismo sexo, entendiendo que se identificaban de esa forma, ¿no? Como hombres. Y bueno, aquí tenemos que una persona que era adulta tenía que estar con un efebo, que era un joven, para transmitirle este conocimiento. Y no solamente estamos hablando de que era bien vista la homosexualidad, sino también que era
era un niño, es decir, la pedofilia también era bien vista. Esta persona puede tener 13 años, 10 años, y era también bien vista. En la actualidad sabemos que no. Y aquí, pues, las orgías eran también bien vistas y eran celebradas, a diferencia de que la moralidad en la actual diría como, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué? Entonces, piensen a la moral como la tía juzgona, ¿no? Y la ética, pues piénsenlo ya un poco más como a esta persona que está estudiando y diciendo como, bueno, a ver, sí, pero tía juzgona, vamos a ver por qué estás juzgando. Entonces, quizá ustedes están buscando que a la tía juzgona callarla todo el tiempo, entonces quieren hacer que su tía sea un poco más ética, es decir, que adquiera un poco más de conocimiento y que tenga algo reflexivo. La ética, como ya se los comentaba, es una rama de la filosofía, es particular, es decir, no es que hablemos de una ética social, sino debería de ser una ética particular. ¿Por qué? Porque es reflexiva, es pensada y es interna. Se necesita el uso de la razón para tener ética. Y si ustedes les preguntara en algún examen qué es la ética o a qué se dedica la ética, lo más sencillo de poner es que estudia a la moral. Por eso les dije, si la tía juzgona es la moral que dice que está mal que un hombre se maquille, la ética diría, a ver, vamos a estudiar o vamos a pensar por qué está mal que un hombre se maquille, tía, ¿no? Y eso ya es ética, porque ya es estar pensando. Y quizá la respuesta de la ética es, todo es una concepción social, vivimos bajo entornos que determinan nuestra forma de desenvolvernos socialmente, ¿no? Es pensada y la ética pues se basa en una voluntad de decidir algo o no. Entonces ya más o menos estamos viendo esta diferencia entre moral y entre ética para que pensemos entonces si estamos en el metro, y eso se me ocurrió hoy, estando justamente en el metro, en decir, ¿es un acto ético o es un acto moral el ceder el asiento a una persona? Entonces me gustaría que más ahí abajo me vayan poniendo en el chat o alguien escriba. La ética, por ejemplo, va a tener un pensamiento sobre, bueno, la eutanasia es adecuada, es correcta, es incorrecta, eh, ¿qué es lo que podemos pensar? Pero la ética lo va a pensar desde otro aspecto más reflexivo y no solamente como eh, teológico, por ejemplo. La ética y la bioética, como veremos, pues tiene que ser laica. Aquí les pongo otras cosas que eran bien vistas antes, como por ejemplo la esclavitud y otras que vendría siendo parte de la moral porque era bien visto. Y esta parte de aquí que es como la prodecisión de que una persona pueda tener la autonomía de tomar decisiones sobre su cuerpo, hombres y mujeres. Principalmente ese es un movimiento de las mujeres, que es la prodecisión, en el cual la ética quizá ante estas dos situaciones contestaría lo mismo, ¿no? Que es lo adecuado porque somos seres autónomos. Ahora, ¿ustedes en qué creen que se distingue la ética? O sea, ya vimos que es ética, ya vimos que es moral. Ahora, ¿qué creen que es ética médica y en qué se distingue esta ética médica de otras profesiones? Si alguien de aquí es de otra licenciatura de la Facultad de Medicina, por favor avisarme para también tenerlo en mente. O sea, ¿por qué creen que la ética médica sea diferente a las demás profesiones? ¿O es lo mismo la ética de los médicos que la ética de un arquitecto? ¿O la ética de un matemático o matemática? ¿En qué cambia? A ver, por aquí, Pamela Fuentes, ¿qué opinas? Pues, ay, perdón. Opino que en cierto, ya, perdón. Opino que en cierto grado, pues son idénticas, pero tienen la misma raíz, ¿no? Al final del día, pues todas van a ser la ética, pero pues van enfocadas 100% al campo que les corresponde, ¿no? Y muchas veces, pues lo que se puede llegar a analizar en la ética médica no precisamente, pues va a ser funcional para la ética, por ejemplo, de un abogado, ¿no? Va a compartir una raíz, porque al final del día, como mencionaba, pues es ética, pero pues son campos diferentes y por lo tanto aplicaciones y análisis diferentes. Exacto. Muchísimas gracias, Pati. Es muy importante lo que estoy diciendo porque la ética médica, entonces, como tiene sujetos diferentes de estudio, como lo comentaba por ahí Carmina, tiene una razón de o sea, su origen es diferente a lo de las demás éticas porque está juramentada. Entonces, la ética médica tiene una cosa diferente y es que a diferencia de las demás profesiones, se juramenta.
hay muchas profesiones médicas, en enfermería también se juramenta y demás, en las cuales este tipo de éticas que están basadas en el área de la salud están juramentadas. Y por eso se piensa que después con el desenvolvimiento y creación de la bioética, se sigue creando un ambiente médico o al menos un ambiente sanitario, pero no lo es así. Entonces ya vimos que es ética, ya vimos que es moral, vimos un poco sobre la ética médica, que es decir que es una juramentación de que el trato y el aspecto médico o de la persona sanitaria sea adecuada hacia con sus pacientes y principalmente es decir, lo que tiene que hacer, el deber ser y el deber hacer, que es algo que se le llama en el área del estudio de la ética y de la bioética deontología, es decir, esta acción o esta disciplina que te dice lo que tienes que hacer para que sea correcto y lo que no tengas que ser correcto. Eso también la difiere de las otras éticas profesionales. Ahora, ¿qué es la bioética? Esta imagen me gusta muchísimo porque en esta imagen, en esta pintura, podemos ver a Platón y podemos ver a Aristóteles. Y podemos ver que Platón tenía el dedo señalando hacia arriba porque creía que todo era una cuestión, pues sí, que venía dada desde el cielo, de las divinidades, de los dioses, en cuanto a nuestro actuar y cuál es nuestra razón de ser. Y Aristóteles dice y tiene la mano hacia abajo y es como, no, el razón de nuestro ser es nuestro propio ser en sí mismo, es decir, nuestra razón de ser es que podamos ser humanos. Es un poco raro, es un poco difícil, pero el punto es que no le brinda la oportunidad a que factores externos tomen decisiones sobre nuestro objetivo de vida. Entonces, Aristóteles, ya lo vamos a ver, o si tuviéramos todo un curso de ética y bioética, veríamos que Aristóteles sabe que la razón de nuestro ser no es beneficiar a algo o no enfurecer, por ejemplo, a dioses, sino sería el buscar la felicidad. La bioética, ¿qué es? Y ya para que sea más claro y no divagar tanto en filosofía, la bioética es una rama de la ética que fue fundada en 1927 por Fritz Jarr, aunque si ustedes lo buscaran, incluso si ya tuvieran la clase de bioética, lo más probable es que les digan que el padre de la bioética es Van Rensselaer Potter. Entonces, si ustedes les hacen un examen formal de la carrera, ustedes digan que el padre de la bioética es Potter y acuérdense como Harry Potter y demás, para que sea muy fácil aprender. Pero realmente la primera persona que habló de bioética con ese término fue este Fritz Jarr, que en 1927 decía, hay que hablar sobre la relación del hombre, en ese momento pues muy androcéntrico, hay que hablar de la humanidad, pongamos nosotros así, hacia los animales y plantas. Es decir, él era un teólogo, era un sacerdote, pero también era académico, y él publicó en una revista que se llamaba Cosmos, que es una revista como si hoy alguien publicara en Nature, donde dijo, hay que pensar que si Dios dijo no matarás, no solamente decía no matarás al prójimo, que sea una persona, sino no matarás animales y no matarás a plantas. Hoy la bioética no solamente lo que busca es la relación entre la humanidad con con la otra persona y con los animales y con las plantas, sino también con los ecosistemas. Es decir, considera el ecosistema como un ser vivo y por lo tanto merece nuestra reflexión bioética, ¿no? Que justamente es esta parte de vida y de ética, y esta vida está dada no solamente por los seres humanos, sino por todo lo que tiene vida, incluso estos nichos ecológicos, es decir, los ecosistemas, ¿no? Y Van Rensselaer Potter en 1970, como que se dice que no conocía el término, pensemos que sí. Fritz Jarr no tuvo mucho auge porque estaba en la época entre guerras, pueden ver el año, en Alemania, y además se publicó en alemán, entonces fue un poco más difícil y la difusión de la ciencia todavía era un poco más lenta. Entonces Potter en 1970 habla sobre y propone que se diga bioética. Lo mismo, ¿no? O sea, pero él tenía una cosmovisión más médica porque era ayudante de un centro de oncología, era médico, perdón, era médico, entonces su visión era más biomédica. Por eso se piensa que la bioética solamente está en el área de la medicina y de las ciencias de la salud, pero como les acabo de comentar, no es así, ¿no? Entonces, si voy muy rápido, o sea, díganme y si tienen dudas, igual, ¿no? Potter lo que dice es que hay un problema con el avance tan intenso de la tecnología y no hay una conexión entre el avance o las ciencias y las humanidades, algo que se ha perdido pues desde hace muchos años. Entonces Potter lo que dice es necesitamos un puente hacia el futuro
un puente que una estas humanidades con las ciencias y eso se va a llamar bioética, porque necesitamos pensar no solamente en si tenemos que ponerle quimioterapia a un paciente, sin pensar en el lado humanista, ¿no? Es como decir, ¿qué es lo que la otra persona quiere? No solamente quedarnos en la medicina basada en evidencias, dice esto, sino pensar en no solo hay medicina basada en evidencias, sino hay pacientes que son con los que tengo que tratar. Entonces no podemos solamente pensar en el aspecto cientificista, porque sería muy reduccionista, ¿no? Entonces, Potter lo hace un poco más amplio este conocimiento. Aquí, por ejemplo, yo les digo, y me gustaría que sí vayan preparando a quién salvan, o sea, vayan preparando a quién van a escribir, pero imagínense que tienen 100,000 ovocitos ya fecundados, es decir, ya un embrión eh, próximo a ser implantado, es decir, fuera, están en cajas de Petri, están conservados en refrigeradores para ser, por ejemplo, implantados. Y en ese mismo laboratorio donde están todos estos 100,000, digamos, personas en potencia, también hay un bebé de esa edad, imaginen, unos meses, y se empieza a incendiar el laboratorio. ¿A quién salvarían ustedes? Ya les pusieron por ahí la encuesta. ¿A quién salvarían? Son 100,000 posibles personas o un bebé de 5 o 6 meses. ¿Y por qué? Si alguien quiere ir en lo que todos los demás votan, decir a quién salvarían, también puede poner su micrófono. ¿Cuántos van, Carmina, por ahí? Van la mitad, 9. Bueno, más o menos la mitad. Pero ¿cómo va la estadística? Va ganando el bebé en El bebé. 67%. Ok, Solo el 33% ha votado a los embriones. que ahí sería como aproximadamente cuántas personas, ¿sabes? Dos, ¿no? 4 a los embriones y 7 al bebé. 4 embriones, ok. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué consideran, muchas gracias, por qué consideran que algunas de las 4 personas que votaron por los 100,000 embriones, por qué creen que es más prudente salvar a esos embriones o personas en potencia? ¿Alguien que quiera compartir su opinión? ¿Sí? No, es muy interesante porque estas situaciones, realmente en el inicio de la bioética fue así. Había un embrión, una pareja que dejó congelado este embrión solamente para que fuera implantado y resulta que las personas mueren en un accidente y los científicos, los médicos y demás dicen, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo tiramos? ¿Lo podemos estudiar, o sea, dedicarlo a la investigación o no? ¿Es una persona o no es una persona? Le debemos respeto a las células, de qué manera debemos de respetarlas o no, si tienen derechos o no tiene derechos una célula y demás, ¿no? Entonces aquí hay gente entonces, creo que nos escribieron, pero que preguntó, ¿no? O sea, o que dijo, bueno, pues yo sí salvaría esto. En la actualidad la bioética para eso serviría, para decir, ok, ¿la vida en dónde empieza? No específicamente en este dilema, pero es muy práctico entenderlo. Porque diría, bueno, entonces, ¿qué es la vida? ¿En qué momento inicia la vida? Y si la vida consideramos que inicia desde que está esta fecundación, entonces obviamente salva a 100,000. Pero si eso no es vida, si así como pueden ser personas en potencia, pueden ser abortos en potencia, entonces, ¿por qué no salvamos a alguien que ya está vivo? ¿No? Y ahí podríamos empezar a hablar justamente sobre los derechos humanos, sobre este derecho a la vida, por ejemplo. Es decir, estos derechos humanos que básicamente son, ¿cuáles son tus derechos por solo el hecho de haber nacido? Es decir, ¿cuáles son los derechos de Carmina solo por ser Carmina? Pues sus derechos humanos, es decir, los derechos que todos tienen solamente por el hecho de ser personas. Eso básicamente es, ¿no? Entonces aquí está muy relacionada la bioética con los derechos humanos y piensen en la bioética, ya también a los derechos humanos, como a la niña o el niño berrinchudo que va y le dice a la ley, como, oye, están haciendo eso, oye, es que eso está mal, es que véanlo así como los niños berrinchudos, porque si ninguno de los dos, ni la bioética, ni los derechos humanos, tienen una cuestión legal a menos de que estén avaladas por cuestiones jurídicas, es decir, que haya documentos que lo avalen.
sí, apoyan, dan recomendaciones, dicen que eso está mal o que está bien, pero hasta que no esté estipulado en una ley, que ahí ya vendría siendo como la mamá o el papá que castiga, es hasta que se pueda hacer algo, ¿no? Entonces es muy interesante, la verdad, que hayan tenido estas votaciones sobre este dilema. Ahora, ¿ustedes creen que es adecuado dejar que las personas se criopreserven? Aquí pueden ver Alcor, que es esta empresa que lo que hace es la criopreservación de las personas para que en vez de que sean inhumadas o cremadas antes de que mueran, o incluso cuando están muertos, en los primeros momentos sean criopreservados, como congelados, por decirlo así, congeladas. Pero lo que hacen el avance es que antes se congelaban las células y como ustedes saben, pues el citoplasma, al convertirse en hielo, porque es un líquido, pues podía romper la membrana celular. Ahora lo que se hace en esta criopreservación es que se ha podido conseguir que no se rompa la membrana celular, es decir, que el citoplasma se mantenga en un estado mucho más viscoso, sí, congelado, pero no que genere esas partículas que puedan romper o afectar ni a los organelos ni a la membrana celular, ¿no? Y lo que se espera es que en algún futuro pues se pueda regresar a la vida. Y vendrían ahí otra vez problemas bioéticos sobre esas personas tienen la misma connotación que las demás personas. Debemos de guardar y tener protección de los datos de esas personas. Si regresan y estamos en 200 años después y ya la gente es transhumana, es decir, tiene adecuaciones o adaptaciones tecnológicas en su ser, y esas personas tienen desventaja con ellas, cómo se les va a tratar, etcétera, etcétera, etcétera. También hay mascotas que ya están criopreservadas. Hay perros, pericos, conejos y demás. Eso es un dilema que puede ver la bioética. Ayudar a morir a alguien desesperanzado es algo que tendríamos que poder hacer en la medicina o no. Aprobar la eutanasia o el suicidio médicamente asistido es algo que deberíamos de luchar por o es algo que no debería de competir el área de la medicina. La bioética nos diría, pues hay que entender que sí hay procesos en los cuales podemos apoyar y no solamente es curar a las personas. Yo les puedo hacer como una reflexión, ¿no? De cuando el médico y la médica luche en contra de la muerte, va a perder siempre. Ustedes si luchan contra la muerte siempre van a perder. Por más que ganen tiempo, van a perder siempre. Entonces la muerte tienen que tenerla enfrente para saber que no siempre podemos luchar contra ella y que va a llegar el momento en el que tenemos que ayudar a paliar, a ayudar a morir a las personas en un buen, de una manera digna, según lo que las personas consideren. Otra pregunta de la bioética sería, ¿es adecuado vender esperma u óvulos? ¿Podemos vender nuestras células? La bioética nos diría, ¿nos pertenecemos? Recuerdo ayer que estaba platicando con mi tutora, que es la doctora Jennifer Incapié, del área de ética y bioética, y le decía, pues disponer de su propio cuerpo, ¿no? Y yo decía, dispongo de mi propio cuerpo. Y la respuesta que me dijo es, no es tu cuerpo. Dijo, a nadie nos pertenece nuestro propio cuerpo, porque no podemos materializar nuestro cuerpo, no podemos instrumentalizar nuestro cuerpo. Es una reflexión muy interesante, filosófica, pero que entra en la ética y bioética y que termina determinando, perdón, sí que, bueno, perdón la redundancia, pero termina diciéndonos si tenemos que hacer una ley para que no podamos vender nuestro esperma, por ejemplo, o nuestros óvulos, no disponer de nuestro propio cuerpo. Pero cómo a la vez, si no es nuestro cuerpo, podemos decidir que no se nos transfunda o algún otro tipo de decisiones. Son dilemas que parecen muy filosóficos, pero que determinan que haya alguna ley o no. Otra más es, puedo vender cualquier parte de mi cuerpo, es decir, si puedo donar, por ejemplo, mis espermatozoides, que son finalmente células, ¿por qué no podría vender un riñón? Porque hay países donde sí se puede, por ejemplo, y es completamente legal la venta de órganos. Entonces, ¿por qué ahí sí se puede y acá no? ¿Qué es lo que no hemos pensado? ¿Deberíamos poder hacerlo? ¿Qué difiere a unas células, a un cúmulo de células que formen tejidos y luego esos tejidos formen órganos? Debemos buscar la objeción de conciencia, otra pregunta muy fuerte ahorita en la bioética. Es decir, yo no estoy de acuerdo con practicar abortos como médico o médica. Así que soy objetor de conciencia. Pero te voy a ayudar a que vayas con otra persona. Pero antes de que vayas, quizá te voy a decir que estás mal. ¿Qué podemos pensar sobre la objeción de conciencia como un dilema ético actual? Pues entonces deberá de ser público que las personas sean objetoras y que otras personas no sean objetoras. Si no me estoy dando a entender, por favor, háganmelo saber, porque si no estoy aquí hablando solo.
Y bueno, ya, final, hasta ahí, ¿qué les ha parecido? ¿Tienen alguna duda, algún comentario hasta este momento? ¿Algo que les haya inquietado? Ay, perdón, en lo personal, esto último no lo alcancé a escuchar sobre lo de la conciencia. No me quedó muy claro. Lo de la objeción de conciencia. Ajá, exactamente. Gracias, Uriel. La objeción de conciencia es algo que se utiliza en la actualidad y que se está legislando para que médicos que no quieren hacer algún acto clínico, en su ejercicio clínico, no lo haga por una cuestión ideológica. Es decir, si alguien llega y dice, ¿sabes qué? Quiero que me des anticonceptivos, que un médico o médica pueda decir, no te voy a hablar de eso porque mi religión no me lo permite. Entonces soy objetor y no voy a servir, no te voy a prestar ese servicio. La objeción de conciencia solamente puede darse en caso de que no sea algo urgente. Y ahí vienen los problemas nuevamente éticos. ¿Sería urgente que se le diera una pastilla, por ejemplo, del día siguiente a una persona o no? Depende de qué. Las personas objetoras de conciencia son aquellas personas que dicen, pues por una cuestión, o incluso ideológica, ¿no? Como la verdad es que yo no estoy de acuerdo con que, yo no estoy de acuerdo con que que tú me digas que tengo que partirte la lengua, por ejemplo, por una cuestión cosmética o estética. Soy objetor de ese acto. Y como no es una cuestión de urgencia, pues no tengo que hacerlo, ¿no? Es un poco más asociado a eso. La gente piensa en la primera cosa que piensa en la objeción de conciencia es en aborto, porque es lo más común, ¿no? Pero hay cosas más que se pueden objetar. Ahora, el dilema ético o bioético que se está generando en la actualidad es, ok, si una persona no quiere hacer un acto como practicar un aborto, se supone que lo que tiene que hacer una persona objetora es referirlo con un médico o médica que no sea objetor. Por lo tanto, las instituciones de salud y la ley general de salud debería de modificarse para saber que las instituciones, uno, no pueden ser objetoras. Una institución no es como que, ok, el IMSS se declara objetor y el ISSSTE no es objetor. Eso no es posible, ¿no? Uno. Y dos, que un mismo hospital tiene que tener un padrón de 50% de personas objetoras y 50% de personas no objetoras. Y el dilema sería ahora, ponemos de manera pública quiénes son objetores y ponemos de manera pública quiénes no son objetores, ¿generaría discriminación o no? ¿Es una discriminación justificada o no? ¿Por qué? Porque hay gente que comenta de si quieres ser una persona objetora, mejor no hubieras estudiado medicina, porque son prácticas que debes de terminar haciendo. Pero también debemos entender que las personas y los médicos y las médicas siguen siendo personas y siguen teniendo religión y siguen teniendo ideologías, ¿no? A eso se refiere un poco más la objeción de conciencia, pero es todo un tema muy amplio. Uriel, creo que me preguntaste. ¿Te quedó alguna duda? No, quedó todo muy claro. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, ya muy brevemente, cuando ustedes estudian bioética en medicina, en la Facultad de Medicina, es algo muy probable que vean principialismo. Eso solamente es una teoría de la ética, la de la bioética. La bioética tiene demasiadas teorías, pues, para tratar diferentes casos. Uno de los más importantes en la biomedicina, en el área de la medicina, es el principialismo. Pero hay muchas otras más, como la casuística, como la deontología, el consecuencialismo y demás. Pero el principialismo es lo que ustedes les van a decir en todos los exámenes departamentales, así que si ya les aburrió, aún así apréndanselos porque en los departamentales sí vienen. Y les dan un caso y dicen, ¿qué es lo que se está defendiendo? Beneficencia, no maleficencia, justicia o autonomía. Entonces intentaré hacerlo bastante práctico. El principialismo fue dado en 1979 por Beauchamp y Childress, es decir, tenía bien poquito tiempo. Y son esos cuatro: beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. La beneficencia es la obligación de prevenir o aliviar el daño. Es decir, el ser beneficente, una persona que sea benéfica, que beneficie, es decir, que tengo una obligación, yo como médica o como médico, de prevenir un daño y de aliviar el daño. Es decir, si alivio el daño, estoy siendo benéfico con la persona. La beneficencia, como lo dice, es buscar el mayor beneficio posible y no solamente se basa en curar, sino también en educar y en prevenir. Es decir,
aquí adentrándonos un poco en lo que más adelante dirá Carmina, la salud pública también es ser beneficente a nivel social, ¿no? Porque estamos educando, porque estamos previniendo, pero eso también se hace desde manera individualizada, con todos los pacientes. Eso será el beneficente. Ser beneficente, por lo tanto, sería que si un paciente testigo de Jehová adulto, o sea, con edad ya después de los 18 años en México, decide que no quiere ser transfundido durante una cirugía, ser beneficente será respetar eso y no transfundirlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de beneficencia no estamos hablando de lo que yo considero como bueno para el paciente. El ser beneficente es preguntarle al paciente, para usted, ¿qué es el bien? ¿Qué es lo adecuado? Y no lo que yo pienso como médico o médica, que es lo mejor. Como médico, como médica, lo mejor es curar la enfermedad, lo mejor como médico y médica es transfundir para que no se muera. Pero si una persona con demencia o con, por ejemplo, del tipo de enfermedad de Alzheimer, puso en su voluntad anticipada, no quiero que cuando esté grave me den antibióticos, si me da neumonía, ustedes van a pensar que le están haciendo bien curándole la neumonía, pero realmente eso es hacerle un mal. El ser beneficente sería, dejemos que esa persona muera por una sepsis, por una infección, porque la persona es lo que quería con su propia vida. Eso es ser beneficente. Ser beneficente será no transfundir a las personas testigos de Jehová si es lo que pidieron y solicitaron, aunque para nosotros no sea algo que querramos en nuestra práctica o que no vaya con nosotros, ¿no? Otra, por ejemplo, y es un dilema, que ustedes qué harían si llega una persona, hablando sobre esta cuestión de beneficencia y demás, qué harían si una persona llega a urgencias, están ustedes haciendo su internado, y dice cuando van, o sea, ¿por qué está en el pecho este tatuaje? Pues porque es donde se inician las maniobras, ¿no? De reanimación. Y esa persona se puso no resucitar. Y aquí puso su firma tatuada. ¿Lo resucitan o no? ¿Alguien que quiera participar? Veamos, alguien puso algo. Pamela puso que no y Iván puso que sí. A ver, Pamela, ¿por qué no lo resucitarías? Pues sí vamos en la misma línea de lo que pues, nos estás comentando, precisamente porque es algo que el paciente así deseó, ¿no? O sea, él en haciendo eso de sus facultades dijo que no lo desea. Y digo, en el caso de que aún así el paciente fallezca, pues yo siento que no habría mayor problema, ¿no? Pero si el paciente llega a sobrevivir y se entera de que uno hizo esta maniobra, pues incluso hasta podría demandarme, ¿no? Porque estoy incumpliendo un deseo suyo. Ok, muchas gracias, Pamela. Y también habías comentado, Iván. Iván, ¿tú por qué sí resucitarías? Porque, bueno, hablándose de este tema en particular, creo que no está expresado como que explícitamente que sea su deseo, ¿no? O sea, yo no tengo en mente si realmente él se hizo este tatuaje por alguna cuestión, eh, bueno, que él a lo mejor desconozca, pues, que es que cuando uno llega a tener un paro cardíaco, pues se usen estas maniobras, ¿no? O sea, porque realmente yo no sé qué me quiere decir el paciente, ¿no? Porque esto ya es como que muy de él, básicamente. Ok, muchísimas gracias, Iván. Y Lorena por ahí pone, yo sí, ya que a final de cuentas no es una orden de resucitación oficial. Exacto. Entonces, la mayoría que puso que no resucitaría, créanme que sería lo mejor si la persona, como dice Iván y como dicen Lorena, lo puso en un documento previo. Es decir, sabemos, y yo sé que su respuesta fue de no lo resucitó, porque la persona realmente no lo quiere. ¿Qué tanto no lo quiere? Pues tanto así que se lo tatuó. Pero tendríamos que saber que la persona realmente no lo quiere legalmente, porque si no podemos irnos a la cárcel, pues por un homicidio, por omisión, ¿no? Dejamos de hacer algo y se murió. Entonces, no podemos hacer acciones que no sean reversibles en el área de la ética y de la bioética, sino tener un documento que nos pueda también amparar como personas, a pesar de que éticamente quizás sería lo mejor, pues vivimos en un contexto legalizado. Es decir, la ley a veces nos obliga a hacer actos que quizás no sean éticos, y no hablamos de este caso en particular. Por ejemplo, dejar que una persona sufra durante su muerte o mantenerla en coma 20 años,
cuando quizás sería algo no ético si la persona dijo que quería que la desconectaran, ¿no? Pero la ley te dice, tienes que dejarlo, supongamos. A veces la ley nos obliga a no ser éticos o éticas, y es al revés, a veces, o puede ser al revés, ¿no? En este caso, las personas tenían que ser resucitadas porque no tienen un documento oficial, pero es muy importante que entendamos entonces que para que esto suceda, pues lo que tenemos que hacer de difusión es, si no te quieres tener maniobras de resucitación, tienes que hacer tu voluntad anticipada, ¿no? Para que en esa voluntad anticipada que vas al notario público y te la firma y demás, tú sepa y los médicos y médicas sepan que no hay que resucitar. O si estás en un hospital, ya en una hospitalización, que tú dejes y firmes un documento para la no resucitación. ¿Ok? Por ejemplo, recuerdo otra situación sobre beneficencia o no, que fue el caso de cuando yo hice mi internado, un médico que era urólogo, platicaba con él y yo le decía que, pues obviamente lo estaba medio funando, ¿no? Pero yo le decía que era importante que supiera cosas de ética, de bioética, porque podía llegar a ser una mala práctica. Y pues me dijo, pues qué chistoso que me dices eso, porque una vez llegó una mujer trans, y le dijo que necesitaba que le hiciera una gonadectomía. Necesitaba que le quitara los testículos porque no iban y le generaba disforia. Entonces él dijo, ah, pues claro, yo los quito pues cada 2 días, entonces para mí es facilísimo, va. Y programó la cirugía y al final alguien le dijo, oye, no puedes hacer eso, no es tan sencillo. ¿No? Entonces, su pensamiento de él era, hay que hacerle el bien al paciente. De hecho, si es algo que para el paciente será un bien, pero tampoco tenemos que tomar decisiones tan abruptas porque debe de haber un equipo interdisciplinario para este tipo de decisiones, no solamente para personas trans, sino de incluso si alguien va a un médico y dice, quiero que me amputes, ¿no? La pierna. O ahí está el caso reciente que me generó mucha conmoción de una mujer que le pide al médico que la deje ciega y el médico lo que hace es ponerle gotas de cloro en los ojos y la deja ciega, ¿no? Y fue beneficente, pues para la persona eso era el bien, y entonces hay que pensar nuevamente sobre la ética. Entonces, la beneficencia, como seguimos, yo les había comentado, el paciente tiene el mismo concepto de bien que yo, sí o no. La beneficencia se basa en el respeto de los credos. Si una persona dice, yo la verdad no quiero que me pongan la sangre porque soy testigo de Jehová, hay que respetarlo. Hay que hacer el bien según lo que el paciente considere y que empate con nuestro pensamiento. Y hay dos cosas diferentes, la beneficencia y la benevolencia. Benevolencia es yo quiero hacerle el bien a alguien. Por ejemplo, un oncólogo que dice, yo soy benevolente y quiero que te sometas a 25 quimioterapias. Pero la persona dice, la verdad es que yo ya tengo 88 años, yo ya tuve una vida que me gustó, yo ya no quiero el tratamiento, estoy bien, estoy feliz, quiero vivir lo poco que me queda de vida sin estar en el hospital. Entonces el médico lo entiende y dice, ok, pues fírmame que no quieres o lo que sea, platica con el paciente y ahí es beneficente. Su benevolencia era que tuviera un bien en el área médica y eso se transformó a beneficencia cuando entendió que el paciente no lo quería y aún así lo aceptó, ¿no? Entonces, benevolente, pues podemos ser todos y todas, beneficente no siempre. ¿Rezarían, por ejemplo, ustedes con sus pacientes si ellos se los pidieran? Por ahí vayan poniendo mis deseos, si no, ya casi acaban. Bueno, ahí me van poniendo. El primero que vimos fue la beneficencia. Ahora el que sigue, el segundo principio de la bioética principialista, es el de no maleficencia. Es decir, un primum non nocere, que viene desde un juramento hipocrático, ¿no? Desde Hipócrates ya viene este principio, que dice no hay que hacer un daño intencional. Este primum non nocere también incluía cosas como no aborto, no muerte, pero también decía no muerte prematura, ¿no? Es decir, consideraba que hay muertes que se pueden prevenir. Y eso es anacrónico. El juramento hipocrático, de cierta manera, es anacrónico por muchas cosas que tenía, pero hay renovaciones que se han hecho. Según yo, el 2006 creo que fue la última renovación o actualización. El punto de la no maleficencia es no hacer daño. Es lo primero que tengo que hacer. Si yo no sé hacer algo como estudiante, no hago nada. ¿Por qué? Porque es probable que si lo intento y no lo hago, entonces esté cayendo en una mala práctica, ¿no?
no sé hacer un acto, entonces lo hice, eso no es adecuado. Mejor no maleficencia. Principio básico y fundamental de la ética, y eso se basa en un análisis riesgo-beneficio. Por ejemplo, no en todas las situaciones. Si alguien se está, por ejemplo, teniendo un paro cardíaco, es familiar, pónganlo, para no meternos en cosas legales, y ustedes son estudiantes, pero no saben hacer RCP, no, aquí en este caso no es como, bueno, como no sé, primero no hacerle daño. De hecho, lo peor en ese caso sería no hacer nada. En ese caso sí, porque es mucho mejor hacer, por ejemplo, un RCP mal hecho a no hacer nada, ¿no? En ese caso sí, hay casos muy particulares. Aquí les voy a poner el de no maleficencia, ¿no? Como si alguien pide que la amputen, nada más. El de justicia es otro principio, que la justicia es un tipo de justicia distributiva. Es muy difícil hablar desde la filosofía y desde la ética sobre el término de justicia, pero en términos prácticos, hablemos de un tipo de justicia que es la distributiva. Es decir, que si llegan 5 personas al consultorio médico, sea una persona indígena, sea una persona afrodescendiente, sea una persona multimillonaria, sea una persona académica y otra más, que las 5 personas tengan las mismas oportunidades de recibir el mismo tipo de atención y de insumos médicos. Eso sería justo. Pero si ustedes, por ejemplo, le dan preferencia a la gente que tiene mucho dinero, pues hay gente que dice incluso, y eso lo van a ver cuando estén en el área clínica o si ya lo están, ya lo han visto, que médicos tienen muestras médicas y se lo dan, por ejemplo, a gente que tiene menos recursos, ¿no? Gente que considera que eso sí es lo más adecuado. Pero el tipo de justicia que hablamos aquí es distributiva, que esa persona tenga el mismo tipo de acceso que otra persona. ¿Y cómo lo dice? El que cada cosa ocupe su lugar no ocurre si algo usurpa o existe en demasía. Como les digo, si alguien tiene mucho más que otra persona tiene menos, eso ya no es justo. Y si bien no somos iguales, valemos por igual. Todo esto también está desarrollado en las discusiones de los derechos humanos. Ustedes ven, en el 2005 se publicó la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos y habla mucho sobre eso, sobre la justicia, sobre la igualdad, la no discriminación, entre otras más. Y es justo lo que yo les comentaba, ¿no? Aquí la atiendes primero si llegan las dos personas al mismo tiempo y con el mismo padecimiento. Si ustedes deciden a esta persona o a esta persona, tienen que determinar cómo lo están haciendo. Para eso, para cómo se ayuda la ética y la bioética, teniendo un triage, por ejemplo, y otras formas más. Si llegan pues al consultorio, pues como el first come, first serve, el primero que llega, el primero que se atiende, y así no hay muchas formas en las cuales ayudarse para que no haya pues malentendidos. Y el último es el de autonomía, que es muy, muy importante, que este principio lo que defiende es que entendamos que los pacientes y las pacientes tienen la capacidad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, sobre su propio ser, ¿no? Es decir, que si alguien dice, yo no quiero someterme a quimioterapia ya, que entendamos que la persona tiene propios deseos, tiene propios objetivos de vida y demás, que no queramos imponernos. Es decir, las personas son fines en sí mismos y no son medios para que yo sepa que soy buenísimo y lo pude curar. Tiene fin en sí mismo y no podemos tomarlo como un medio para sanarla. No, no podemos instrumentalizar a las personas. ¿Esto cómo está plasmado? Pues en el documento de consentimiento informado. Y si yo les preguntara como, a ver, díganme ustedes, por ejemplo, en qué documento se plasma la autonomía de las personas, sea en el documento de consentimiento informado. Hay un documento que permite extender la autonomía para cuando alguien ya no puede tomar decisiones y eso se llama voluntad anticipada. Y, ok, existen jerarquías entre los principios bioéticos. Ya por ahí Carmina me dijo que tengo un poquito, pero de tiempo. A ver, entonces díganme, ¿ustedes creen que beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, hay alguno que sea el más importante o dos que sean más importantes que otros? ¿O creen que todos son iguales? ¿Es igual el hacer el bien a no hacer el mal? ¿Es igual el no hacer el mal al que respetemos la autonomía de las personas? ¿O el más importante es la justicia para que todos tengan el mismo tipo de atención? ¿Cuáles son más importantes? Bueno, pues lo pueden escribir si quieren. Los primarios o los más importantes es la no maleficencia y la justicia. Es decir,
desde que un paciente llegue, lo primero que tenemos que hacer es no hacerle daño y ser justos, que las personas puedan acceder al mismo servicio de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque el de autonomía y beneficencia solo se puede hacer si las personas están, por ejemplo, conscientes para poder decirnos que sí querrían o que no querrían. Entonces, no siempre podemos entender o saber lo que es benéfico para el paciente. Por eso es una ética de máximos, a diferencia de la no maleficencia, que es que si yo no lo sé, no le voy a hacer daño. Esa es una ética de mínimos. Tanto así que está en el derecho, ¿no? Por eso está la impericia, imprudencia y demás que pueden llegar, o negligencia médica que pueden llegar a ser un problema legal. Es una ética de mínimos. Y como les dije, la ética es como la niña chillona que va y le dice a la mamá, es que mi hermano hizo algo. Y entonces la mamá, que sería el derecho, pues lo que hace es castigar, ¿no? Normar. Entonces, por eso está en el derecho esta ética de mínimos, porque es de verdad lo mínimo que podemos hacer. Y lo máximo es entender a la persona, su autonomía y su beneficencia, que es lo que para ella es bueno. Esa es una ética de máximos, esta ética de máximos, y habla mucho sobre la moral, ¿no? O sea, lo que es bueno y lo que es malo para la persona. Finalmente, los principios son orientativos y espero que esto les pueda servir un poco más para entender que la bioética nos ayuda a platicar, entender nuestra práctica clínica, pero no solamente en el área biomédica. Yo lo que les dije hoy fue muy biomédico, pero ya les dije que la bioética también incluye aspectos sobre la trata con las demás personas y sobre cómo tratamos a los animales, por ejemplo. Eso como mediante la zoética, mediante la ecoética, que también son parte y rama de la bioética, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí, bueno, les dejo mis datos por si tienen alguna duda, algún comentario, les gustaría saber más de ética y de bioética. Y pues no sé si quieren comentar algo. Si no, son todos tuyos, Carmina. Uriel, me pareció muy interesante el tema. Muchísimas gracias. No de nada, Uriel. Iván, muchas gracias. De nada. Nada, Monse. Pues creo que entonces no hay dudas, Carmina. Yo sé que me fui muy rápido. La verdad es que esto me tardó hasta 2 horas o más. Entonces lo intenté hacer muy rápido. Lorena, no de nada, Marisol. Qué bueno que les gustó. No sé si por ahí está Carmina o no se escucha su micrófono. Sí, creo que no me escuchaban. Pero bueno, muchísimas gracias, Denis. Ahí te mandaron unos mensajes que me mandaron a mí de manera privada, agradeciéndote y deseándote, pues sí, dándote buenos deseos y diciéndote que es un tema muy interesante. Entonces, pues, si no hay alguna pregunta, agradecemos mucho sus comentarios y también te agradecemos mucho, Denis, por brindarnos esta sesión y tu tiempo. Esperamos que se interesen mucho más en estos temas y los vamos a estar hablando a lo largo del año. Y pues ojalá que podamos volver a contar con la presencia de Denis. Cuando ustedes quieran. Sí les di la palabra clave al final. Era filosofía. Y la sesión sobre salud pública se va a hacer el día viernes, junto con la de nuestra Lora, que es el taller de violencia de género. Entonces ahí les esperamos para que completen sus 3 actividades y pues ya puedan integrarse de manera satisfactoria a la LMP. Entren en la alimento, Muchísimas les va a gustar gracias. mucho. Y muchas Muchísimas gracias gracias. también a ti, Carmina. Que estén muy bien, cuídense mucho. Bye. Despido. Gracias. Bye.